Buenas noches, amigos, aquí estamos con ustedes como siempre, el equipo mediático de los jueves. Aquí están estos niños, siempre les digo niños porque son como tan tiernos, ¿no? Tiernos, sí, tiernos. Apenas tienen 50 añitos en el periodismo, Sí, un poquito, sí. han aprendido algo, ¿no? ¿Cómo se sienten? Todo muy bien, todo muy bien, a pesar de que ¿A pesar de qué? de lo que rodea al continente, a la República Dominicana la rodean problemas por todas partes. Pero eso es así, eso siempre ha sido así. Haití ardiendo, Venezuela Ahora, tú sabes que Centroamérica, es un problema que como que inestable. no estamos midiendo muy bien. El peso que está teniendo esa migración masiva haitiana y esa migración casi masiva venezolana, en el impacto que eso tiene en la economía. Porque mucha gente dice, bueno, los haitianos dejan su fuerza de trabajo y hacen sus cosas así, pero también nosotros tenemos que pagar más de 5.000 millones de pesos en atender la parte médica y además de muchas otras cosas. Es decir, que esos impactos con una economía como la que nosotros tenemos, que es una economía pobre, no es una economía rica, además con una presión fiscal de la más bajita todavía de la región, estamos soportando todo esto gracias al crecimiento que la República Dominicana ha estado teniendo. Y a la sanidad. Porque por eso no estamos en crisis, porque resulta que donde hay un pobre que tiene un modo de vida, viene un extranjero y lo desplaza. Y ese dominicano se queda prácticamente sin trabajo y sin nadie que lo defienda. Pero cuando ocurre una inmigración como la que nosotros estamos viviendo, por situaciones especiales, sí. Don Pedro se refería en la primera parte, el primer comentario, mencionaba Venezuela está en una situación muy difícil y la gente sigue saliendo. El caso de Haití, nosotros tenemos una presión que no cesa. Permanente. Y esto crea dificultades. ¿Por qué? Porque no hay programación. Cuando los países programan el número de inmigrantes que van a recibir, toman una serie de previsiones, tomando en cuenta el número que va a llegar. Sí, pero en ese caso ahí lo que pasa es que tenemos una inmigración no legal. Claro. Los países pueden programar la migración legal que van a tener, pero el que entre ilegal, en los propios Estados Unidos ellos te dan una cifra. No, pero hablamos de los efectos, lo que hablo es de los efectos. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes una realidad, que tú tienes una inmigración que está creciendo sin programación. Sí, no es sin poderla contabilizar. Entonces ahí tú tienes más dificultades porque tú tienes un sistema de salud que tiene una presión que llega un momento que te crea... No, y de los servicios básicos, porque van y hacen cordones de miseria, y necesitan agua potable, energía eléctrica, viviendas, etcétera. Entonces el Estado no está en condiciones. Ellos aprovechan cualquier terreno de eso que precisamente está prohibido utilizar, márgenes de ríos, cañadas, y ahí ubican cualquier improvisación de vivienda, que no es más que rancheríos ahí. Y todo eso deteriora notablemente el ambiente. Así es. Miren, señores. Quería dar, bueno, el asunto de la encuesta que salió recientemente en esta misma semana, o sea, en el día de... Centro Iberoamericano. En el martes, fue en el martes. De gobernabilidad. Sí, da unas cifras interesantes, más o menos viene destacando lo propio que ha estado saliendo en función de que el presidente Danilo Medina tiene un impedimento constitucional, el presidente Fernández se sigue disparando en las simpatías de la gente. Un dato interesante es que a pesar de que la corrupción, y digo a pesar, que la corrupción es el primer elemento de preocupación de la ciudadanía según esta encuesta, resulta que el partido de gobierno, que se supone que es el que se le adjudica... Con ser un 52%. Un 62%. 62%. Una diferencia de más de 20 puntos con respecto al opositor. El opositor se queda en un 32%. Prácticamente se queda estancado en función de lo que sacó en el pasado proceso electoral. Y el mismo también gobierno, o sea, el PLD, el PLD, pero fue con sus aliados, pero el PLD fue con sus aliados. Casi lo dobla, que sacó un 62%. 28 puntos. Pero yo creo que es preocupante para el PRM que en todo este proceso no han podido capitalizar esa sensación que tiene la población del asunto de la corrupción, que por primera vez está ocupando los primeros lugares de preocupación de la población, pero no ha podido ser capitalizado por ello. Se evidencia en las simpatías, ¿no?, de un partido sumamente fuerte, como el PLD, con un 63% básicamente, y un PRM que no termina de salir del 32%. Sin embargo, cuando se comparan las dos opciones con mayores posibilidades de obtener la candidatura,
En el caso de Leonel Fernández, Leonel se monta en un 47. Así es. Y en el caso de Abinader se monta en un 37. Sí, hay 10 puntos de diferencia también. Y cuando se hace lo interno, también, 38. Leonel Fernández se dispara con un 44-45% y lo propio a Luis Abinader. O sea, básicamente se está proyectando los dos candidatos que se van a enfrentar para el próximo torneo electoral, de seguir las cosas como van, porque hay que aclarar que estos son mediciones que se hacen del momento. Hay muchos elementos que están en juego en este proceso que hay que ver cuál va a ser el desempeño del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, todavía está en juego si el presidente va o no va. O sea, hay funcionarios importantes que vuelven a la carga a decir que el presidente Danilo Medina es el único que gana en la primera vuelta con los números que tiene hoy, lo que indica que no está totalmente descartada la posibilidad de una repostulación o de una modificación de la Constitución. Que tendría que ser previa. Entonces, puesto así, habría que ver cuáles serían las repercusiones a lo interno del PLD para entonces determinar si podría mantener esos valores en la población. Es decir, que hay muchos elementos todavía que inciden en lo que podría ser, y el PLD va a ser el culpable de su derrota o de su éxito, dependiendo cómo maneje su situación interna. Ahora, lo que sí está claro es que el candidato a vencer es el presidente Leonel Fernández, fuera de la candidatura de Danilo Medina. Claro, y que se aproxima al 50%. Porque nosotros, exactamente, que se aproxima y que en una contienda, evidentemente, donde haya un partido unificado, Leonel Fernández se iría a la primera vuelta, si vamos a eso, a la proyección, porque son proyecciones del momento, o sea, no es un asunto definitivo, pero son datos que mantienen una coherencia con las otras encuestas más o menos serias que se han estado haciendo. Lo que es revelador de esa encuesta es la resistencia que ofrece ya la población a una modificación de la Constitución. Sí. Un 79%, creo. 69%. Eso es muy alto. Es difícil revertir un porcentaje en esas magnitudes. Sin embargo, no guarda relación con la aprobación que hace el público de la gestión de gobierno del presidente Medina. Diferencia eso. Fíjate que diferencia eso. O sea, el público admite la buena gestión y aprueba la buena gestión del presidente Danilo Medina con más de un 55%. Sí, así es. Sí. Sin embargo, cuando se habla de una modificación en la Constitución, se resiste un 69%. Es decir, y ahí también le agregamos que entonces cuando se habla de fortaleza en el Partido de la Liberación Dominicana, sale con un 63% prácticamente imbatible. Es decir, son datos, elementos que te dan un camino que solo el PLD es capaz de destruirlo, si no toma el control, ¿verdad? Y hablamos, de la precisión, hablamos de una encuesta que se produce, esto que ha levantado la encuesta, cuando en el Partido de la Liberación Dominicana no hay una definición con respecto a la candidatura. Precisamente. Hay que resaltarlo. Precisamente porque se habla de proyecciones en el momento, o sea, una encuesta del momento. Lo que pueda pasar, eso no garantiza a nadie que va a ganar uno o que va a perder el otro. Eso va a depender de cómo se maneje, reitero, el Partido de la Liberación Dominicana. Que a pesar de, es el partido que más lo han acusado de corrupción, y la corrupción es el tema más preocupante, sin embargo, contradictoriamente, es el partido más fuerte. Porque los pueblos también llevan su agenda. En las administraciones del PLD, no hay otras administraciones en la República Dominicana que hayan establecido, promovido e impulsado hasta hacerlo realidad mecanismos para enfrentar formas de corrupción. Recuerden, por ejemplo, una muestra. Ustedes recuerdan, aquí hay una cuenta única del Tesoro. Ustedes recuerdan que un funcionario... Hay un sistema central de contabilidad pública. Sí, un sistema central. Ustedes recuerdan que había ustedes recuerdan un funcionario, lo nombraban en un cargo, y ese funcionario comprometía deuda a nombre de la institución, sencillamente porque era el hasta por los próximos 4 años era el titular. Ya eso no es posible en República Dominicana. Digo, hay una ley que lo prohíbe, la ley de contrataciones. Existen los mecanismos. ¿Qué quiere decir? Que si usted consigue que un elemento, se produjo una situación y usted reunió todas las evidencias,
todos los elementos de pruebas, usted puede recurrir al sistema. Ya usted tiene que asistir a concurso abierto. Claro. Para ahora, el asunto, la pregunta sería, ¿hasta qué punto realmente, o qué pasaría, cómo impactaría que el presidente Danilo Medina diga hoy, no voy al proceso electoral, o sea, definitivamente, o que diga, sí voy? O sea, bueno, hay un impacto. Ahí hay que decirte como los británicos, hay que esperar que se produzca el acontecimiento. Hay un impacto, no, pero me refiero a la parte económica del país, o sea, a la parte de las finanzas del país, de la tranquilidad económica, sobre todo los inversionistas, que están siempre a expectativa, sobre todo cuando hay procesos electorales en marcha, y ya estamos en un año preelectoral, cuando un presidente con todas las condiciones que tiene para poder seguir siendo presidente, porque nadie quita, y lo decía Cabo ahorita, que el presidente, si no tuviese impedimento constitucional, nadie le ganara unas elecciones. Lo que pasa es que tiene consecuencia el asunto de la modificación a la Constitución. Ahora, si él dice definitivamente, y que la gente no entiende, porque fíjate que hay como un juego, que sí, que va, que no va, y otros dicen, cuando está ya como la gente confiada en que no va, de repente viene otro y dice, no, espérate, bueno, él es el único que gana. Como el secretario administrativo de la presidencia. Exactamente, entonces se mantiene en la discusión la posibilidad, y bueno, y Monchi Fadul también salió con una declaración parecida, se mantiene en la discusión la posibilidad de que vaya, porque se entiende también que si el presidente definitivamente dice no va, hay como una especie de parálisis en muchos aspectos de funcionarios, de obras, de cosas. Pero también pasa lo mismo si dice que va. O sea, es una situación un poco como ambivalente, como difícil. Ya el sistema administrativo y de gestión pública que ha organizado el Estado Dominicano te garantiza, ya los presupuestos tienen que cumplirse. Las obras tienen que estar presupuestadas para comenzar. Sí. Lo segundo, las tienen que cumplirse plenamente. Ya una obra que está en ejecución, concursada, no la para nadie. Sí. No la para nadie. Ya eso de que la voluntad de un funcionario puede detener o acelerar una obra, lo más que puede acelerarla si ciertamente quiere cumplir con los compromisos. Sí. Como lo reclamó, por ejemplo, el presidente de la República recientemente a Olgo Saltar, el director del que ha informado con respecto al proyecto Montegrande. Que informó el miércoles, que dijo el miércoles que había pagado las ubicaciones pendientes. Porque le llegó incluso un pago del Banco Centroamericano de Integración. Dice un desembolso de más de 10 millones de dólares. De los 250 que aprobó el directorio de ese banco. Y el punto parece ser que primero, el presidente, como había dicho, o había comprometido su palabra de alguna manera, que el 19 de marzo iba a decir, se iba a referir al tema. Todavía tiene, como decíamos en el programa anterior. En virtud de la ley. Sí, todavía tiene hasta junio para decir si va o no va. Y al final de cuentas, yo creo que al final de cuentas, los liderazgos del Partido de la Liberación Dominicana han demostrado ser liderazgos muy sólidos. Y no son liderazgos que se precipitan. Yo te agregaría que asertivos. Asertivos también. El comité político del PLD, usted puede decir lo que quiera de esa institución, de ese órgano, pero ese órgano ha sido siempre certero en las decisiones que toma. Cuando aquella vez le advirtió a Leonel que no debía presentarse para una segunda reelección y se le plantó, es porque esa fue la verdad, que le correspondía a Danilo Medina la oportunidad, o a cualquier otro. Pero bueno, pero Danilo era el señalado. Demostró que tenía la verdad en las manos, porque así fue que resultó. Danilo resultó ganador del proceso comercial. Claro, con la ayuda decidida, concentrada de todo el gobierno y de Leonel a la cabeza. Recordemos eso. Y de la decisión de Danilo de no ceder un espacio, porque él estaba, y eso fue importante. Esa decisión porque habían sirenas hablando de la repostulación del presidente Leonel Fernández. Y el cuadro se parece tanto a la actual. En ese momento, Leonel tiene una aprobación cercana al 60%. Más del 60%. Salió del gobierno con una aprobación de más del 60%. Más del 60%. Pero recordemos que cuando se dio el proceso electoral, cuando salió el presidente Leonel Fernández a la calle, el PLD y el candidato del PLD se disparó. Inclusive el propio Danilo Medina en
en una de las primeras conferencias que dio a la prensa ya dentro del mismo patio del Partido de la Liberación Dominicana junto a Leonel Fernández, luego de haber ganado. En la Casa Nacional. En la Casa Nacional. Él dijo ahí públicamente que Leonel Fernández había trabajado en esta campaña más que la que trabajó por él mismo. Es decir, y yo entiendo que eso indica que son liderazgos muy sólidos. No son liderazgos muy maduros. O sea, son liderazgos que no improvisan, ni están a la expectativa de que le pongan un micrófono para dispararse, sino que saben lo que le corresponde y lo que le conviene, no solo al Partido de la Liberación Dominicana, porque estamos hablando del partido más grande y más fuerte que tiene el país ahora, sino al país en sentido general. El nivel de credibilidad del PLD y de confianza en la población te lo explica lo que ha sido su gestión como partido de gobierno y te explica también cómo ha manejado las distintas experiencias que ha vivido durante la República Dominicana los últimos 20 años. Así es. O sea, ha mostrado que es un partido maduro, es un partido que respeta instituciones, es un partido que entiende que los intereses nacionales están por encima de todo. Entonces, eso te explica, fíjate que cuando se miden las encuestas, ese nivel de aceptación del PLD es una manera también de reconocer. Ya, para ir a la pausa, y cerrar, lo que identifica al liderazgo del PLD es que no son impulsivos, sino son reflexivos. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, el tema del pacto eléctrico, que ya el PRM había anunciado que no iba a participar y el gobierno posteriormente tomó la decisión de no suspender la reunión y la firma del pacto. Aquí están las razones por las que supuestamente el PRM, digo supuestamente está escrito en el periódico, lo que dice el PRM. Dice, número 1, que se respete la Ley General de Electricidad y se derogue cualquier decreto o disposición que la viole. Mira, sería bueno que yo te explique eso, por favor. Para que va a ir por punto. Sí, para ir punto por punto. Bien. Mira, lo que dice ahí el PRM es que se vuelva a la aplicación pura y simple de una ley general de electricidad que le prohíbe al Estado invertir en nueva generación. Sí. Incluso para construir Punta Catalina, el Estado tuvo que enviar una propuesta de ley que se aprobó haciendo una excepción, permitiéndole construir hasta un 15%. O sea que la segunda planta que está proyectada de Punta Catalina no se podría. Sí se puede. Oye, ¿por qué? Esto que dice don Pedro es muy importante, porque fíjate que hasta que le estableció un límite, hasta qué nivel tú podías hacer inversión para la cobertura. Pero queda pendiente, acuérdate que el presidente el 27 de febrero del 2013, cuando intervino ante la Asamblea Nacional, anunció que en razón de que el sector privado había incumplido el compromiso de agregar nueva generación a carbón o gas natural, el Estado iba a emprender la acción en sustitución de esa falla, ¿no? De esa falta de cumplimiento. Y dijo que era necesario por lo menos 1.500 megavatios. Y anunció ahí mismo, nos vamos con Punta Catalina a carbón. Bien, hay una segunda inversión que el Estado tiene previsto, que es una planta similar a Punta Catalina de 750 o 1.000 megavatios. Porque él dijo, son 1.500 lo que se necesitan para cubrir, dijo en el 2013, la demanda hasta el 2025. Es que está planteado. Porque entonces, eso es lo que una demanda que se incrementa año por año. ¿Qué quiere el PRM para coincidir con los generadores privados? Que el Estado se ate de manos y no siga adelante con nuevas inversiones. O sea que el PRM está coincidiendo. Evidentemente, sigue para que tú veas. Defendiendo los intereses de los empresarios. Los intereses del sector empresarial privado. Bien, entonces dice número 2, que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales tenga un solo consejo administrativo y funcionar las 3 distribuidoras en una. Eso es retornar, eso es retroceder. No, pero es razonable. Sí. Es razonable porque si usted quiere introducir economías en lo que es el sistema de comercialización de la energía, sería conveniente que haya un solo consejo para las 3, aunque usted mantenga divididas las operaciones en 3 grandes sectores. Pero si usted tiene un consejo para las 3, que dependa de un ente central, que es la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, eso es razonable, eso se le puede buscar la forma. No, lo del consejo incluso saludable. Que tú tengas siga adelante. Dice el número 3,
Dice, compromiso de eliminar los apagones en no menos de 18 meses tras la firma del pacto. Ojalá fuese posible. Bueno, ¿no? Pero eso claro, ya se ve como muy... Pero ojalá fuese posible. Aéreo. Es el deseo, imagínate que tú pudieras... Pero para tú eliminar todos los apagones, tiene que tener instalado toda la producción que necesita el país. Y no solamente eso, que no salga ninguna planta tampoco. No, y tiene también que darle paso a los nuevos proyectos. Porque tú tienes una demanda que se va incrementando año por año. La demanda no es estática de energía. Básicamente 150 megavatios por año se agrega a la demanda. Tiene que tomar eso. Siga adelante para que usted vea realizar auditorías a las distribuidoras. Eso es correcto. ¿Sabe por qué? Hace más de 3 años que no se hacen auditorías, por lo menos eso está bien. Conocidas públicamente. Número 5. Aplicar un programa de reducción de gastos en las distribuidoras y llevarlo a un tope de 10% sobre sus ingresos. Eso también es importante, se lleva a la mesa y se ve en la mesa, pero no de que... No con poder decir, escúchame. Eso se lleva, vamos a ver todas las informaciones. Una cantidad impresionante de, vamos a ver todas las de funcionarios y de las empresas. Pero eso se lleva... Bueno, pero sí. Es que tú reduces los costos. Pero es que tú tomas todas las informaciones. Eso es saludable. Si tú unificas los consejos en uno solo, para las 3, es probable que tú consigas una reducción en esas proporciones. Porque entonces va a disponer de un 90% para inversionar todo el sistema. Sí. Dice el punto número 6 del PRM de por qué no firmó el pacto, ¿verdad? Dice, programar las licitaciones para la contratación de energía con total transparencia y eliminar contratos grado a grado. Eso también se puede. ¿Y qué usted? ¿Por qué no hay transparencia así? ¿Y qué fue lo que si hay licitación? Si hay licitación. Cuando se contrató los primeros 930 megavatios que contrató el CDE, no fue una licitación abierta, que resultó, por cierto, muy conveniente para el Estado, porque se contrató a 8 centavos el kilovatio hora. Pero ahí es importante escucharlo, decirle, bueno, mira, se ha estado procediendo de esta manera, una licitación pública. El Estado ha cumplido con esa. Entonces, ¿de qué manera? ¿Dónde está? ¿Qué otra cosa plantean? Dice, programar las licitaciones para la contratación de energía con total transparencia, bueno, y eliminar contratos grado a grado, ya se lo leímos. Dice, aplicar una tarifa acorde a la población más vulnerable. Bueno, pero de un lado tú te estás Bueno, pero entonces... ¿Qué es lo que existe? No tenemos una tarifa subsidiada. Hasta los 300 megavatios se paga 4 centavos el kilovatio hora. Hasta los 500 se le agrega un poquito más a los 4 centavos. Y hasta los 700 viene siendo una tarifa subsidiada. A partir de los 700 que se cubre con dinero del presupuesto. No, kilovatios hora por hogar, por contrato. Usted comienza a pagar entonces el verdadero precio de la energía. El verdadero precio de la energía en este país, si usted compra la energía a 10.5, como estaba haciendo el año pasado, ya está a 12.5, y le agrega los costos de intermediación, usted tiene que venderla necesariamente entre 14 a 16 centavos de hora el kilovatio. Pero porque tiene la presión de una Punta Catalina, porque si se le deja solo a los empresarios que produzcan energía y ellos pongan sus precios, eso nunca se va a dar tampoco. Exacto. Entonces, eso es... Porque dice aquí, por ejemplo, dice, en el punto número 8, aumentar la tarifa hasta que se reduzcan los gastos operativos de los distribuidores. Ahí se contradice PRM. Exactamente. Se contradice con respecto al punto anterior. Fíjate, porque ellos quieren que en este momento no haya subsidio y que todo el mundo pague el costo de la energía. Dice que con eso se repercute una reducción de costo de la distribuidora. Pero ¿qué es lo que quiere? Sacrificar a todas esas personas que ganan 10, 8 mil, 15, 16 mil pesos salario mínimo, que paguen la energía como la pagamos la clase media, al precio que va. Entonces, eso no es posible. Porque esa energía, esa diferencia... Eso desestabiliza al país. Esto que tú ves de diferencia se financia con el presupuesto cada mes. Sí. Eso es, pero cada mes te da la información. El propio Consejo de la Empresa Privada dijo que del 2012 al 2018 el subsidio del Estado fue de 11 mil millones de dólares. Eso es dinero del presupuesto general del Estado, que se deriva ya. Dice, transparentar el proceso de ejecución de Punta Catalina a través de una auditoría independiente con una licitación transparente. ¿Qué fue lo que hizo el Estado cuando convocó al sector privado, a personalidades como Pepín Corripi y otros más que se incorporaron, y del Consejo de Empresas que se incorporaron a la evaluación del concurso, de todo lo que se hizo en la licitación? ¿Cuál fue la conclusión? La conclusión fue que no encontraron objeción ni al precio contratado ni a la ejecución del proyecto hasta ese momento, que ya estaba precisamente pagado. Mire, eso ya se resolvió, esa parte se aclaró.
volver atrás no tiene sentido. Lo que ellos sí quisieran es que Punta Catalina en este momento sea parte del pacto eléctrico cuando es un asunto que es absolutamente el Estado. ¿Por qué no intervinieron cuando el Estado lo invitó a invertir en Punta Catalina? Es una inversión estatal, que ya que juega es un asunto que tiene que ver con la estrategia del Estado para garantizar que el servicio público esté al alcance de la mayoría de los dominicanos. Eso ya es una decisión que no puede ser impuesta por un pacto. Bueno, el hecho es que el pacto entonces vuelve a stand-by. La conclusión del pacto está en stand-by. Ahora bien, ¿qué aconteció? Que de una aparente aprobación del PRM, porque lo que pasa aquí es que se quiere cumplir con un reclamo legal, que es el de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ordena 3 pactos: el pacto eléctrico, pacto fiscal, el pacto educativo y el pacto fiscal. En el curso, las autoridades y el sector privado se pusieron de acuerdo en ejecutar primero el educativo y el segundo el energético y en tercer lugar el fiscal. ¿Qué pasó aquí? Que parece que cuando el PRM dio su asentimiento a la convocatoria para el miércoles a las 11 de la mañana en el Palacio Nacional, no, a última hora tomaron una decisión contraria. ¿Por qué? Porque ven venir 3 cosas en cascada. Número 1, la puesta en operación de Punta Catalina, que va a impactar que va a entrar ya con los primeros 50 y va a ir creciendo hasta poner los 300 megavatios de la primera unidad en línea, que va a coincidir con un pacto eléctrico y que va a coincidir con algo que se puede producir ahora el 27 de febrero. El llamado a una licitación para una nueva planta, esta vez alimentada a gas natural, de 750 megavatios a 1000 megavatios. Que la construiría el Estado. Y así construida. El Estado va a solicitar al sector privado que participe. Pero si el sector privado no se incorpora, la va a hacer el Estado. Y no estaría en el sur. Estaría se está ahora para ubicar en la costa norte. Eso es. O sea que se quiere, este es un mes que pudiera ser virtuoso para el sector eléctrico. Se quiere estropear eso. Esa decisión del PRM, acuérdense que estamos en el año preelectoral. Ahora, aquí hay que aspirar precisamente por el año preelectoral, que el empresariado que participa en el negocio eléctrico entienda eso, que esa es su actividad. Y que tiene una administración de gobierno, porque esto hay que resaltar lo que ha planteado el encuentro de la alianza público-privada. Una administración que le ha dicho la puerta está abierta. Ustedes tienen aquí todas las condiciones para participar. Ahora, está la responsabilidad de la administración, que no se puede, si ve que se puede generar un problema, que tú visualizas un déficit y que tú puedas actuar en consecuencia si no hay la participación. Pero esto hay que destacarlo, los esfuerzos, don Pedro, han sido de que sea el sector privado que participe. Bueno, el asunto que siempre, el que tenía el control... Por esto digo, perdón, gente. Desde que se hizo el acuerdo para que las empresas privadas, las empresas del Estado pasaran al sector privado, el sector privado que ha tenido básicamente todo el control y tuvo la oportunidad de construir buenos parques energéticos en virtud de la demanda que tenía la población, que iba creciendo porque era un país que venía en proceso de desarrollarse, ¿no? y de crecer. Sin embargo, ¿cuál fue la queja del gobierno? Bueno, que no invirtieron. No habían agregado un solo megavatio. ¿Qué obligó? Mientras tenía que pagar 1.500 y 1.000 y pico de millones de dólares todos los años por ese subsidio. Promedia como 1.250 por año. Entonces, eso obligó al gobierno a tomar la iniciativa de crear Punta Catalina. ¿En función de qué? Bueno, de garantizar la seguridad, inclusive de Estado, para darle energía eléctrica a la población. Y si ahora, lo que me extraña es que se quiera ponerle una camisa de fuerza al Estado, de que no pueda construir una planta como Punta Catalina, ¿verdad? Con los recursos del Estado, porque ¿qué es lo que estamos viendo en Punta Catalina? Que el Estado en 5 o 6 años va a recuperar la inversión que se está haciendo en Punta Catalina, solamente con dejar de pagar esos 447 millones de dólares de subsidio anual. Entonces, si vamos a eso, otra empresa como Punta Catalina, o llámese como se llame, que vaya a dar energía eléctrica al país, es lo que el país necesita. Ahora,
el sector privado quiere tener control de eso. Bueno, porque participe. Pero ahora yo estoy de acuerdo que participe con el Estado en la construcción de esa obra, pero no estoy de acuerdo en que el sector privado se haga cargo y dueño de eso. Ahora, don Pedro, sí sería un error que por una situación de ocasión se pueda, en este caso, borrar la memoria de los compromisos y lo que usted estaba planteando, o sea, para el sector eléctrico. De ahí la importancia del pacto fiscal que siempre se planteaba y que de repente se presente una carta nueva, una carta que parece improvisada, porque es muy contradictoria. Por ejemplo, mira esto de lo del subsidio. De un momento nos lo llevamos todos, pero entonces plantear una energía para los sectores de menos ingresos. Eso tú no lo entiendes. Entonces, ¿qué digo? Y aquí es donde ya para cerrar el comentario. El empresariado que participa debe tener presente, oiga, una cosa es el político, la política de ocasión, y otra muy bien, el proyecto de generación y la participación privada en el negocio eléctrico en República Dominicana. Se debe separar del partido político. Bueno, si lo vincula al partido político, lo que pasa es que es diferente. Por ejemplo, sí, el tema del sector privado, su función es el lucro, es hacer dinero. La función del Estado es dar servicio y garantizarle a la mayoría el acceso al bienestar. Lo que nunca y la energía es un servicio público. Sí. Mire, una de las cosas que debe ser, antes para cerrar este comentario, que no va a perder vigencia por mucho tiempo. Que esa parte nunca ha estado en discusión. Miren, sí. Una de las cosas que debe quedar clara aquí es que el Estado ha sido obsecuente con el sector privado al abrir la opción de que éste participe en la conformación de un pacto. ¿Sabe por qué? Porque la Constitución le asigna al Estado ser el garante del servicio público que se llama electricidad. Así es. Incluso le da la potestad de regularlo, no solamente de normatizarlo, mediante acciones, inversiones y directivas como por ejemplo un plan de expansión, sino también de regularlo. El Estado ha querido, porque se comprometió en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que el sector privado participe en un pacto para que sea compromisario de los planes de desarrollo presentes y futuros del subsector eléctrico. El sector privado falló, es más, quiso monopolizar el sector y bajo esa experiencia, muchas oportunidades y eso fue lo que denunció el presidente el 28 y en muchas oportunidades vamos a estar claros, arrodillaba a los gobiernos con relación a eso. No sería una tragedia si el sector político no se incorpora y no se dé el pacto, porque lo que va a hacer el Estado es cumplir con un mandato constitucional, que es garantizar el servicio eléctrico. Y te afectaría la participación privada, que la participación privada... El Estado, el gobierno, va a buscar la manera de consensuar, porque el asunto no es pelear, el asunto es vamos a ponernos de acuerdo en algo que es hasta lógico, porque nosotros, el gobierno está obligado a mejorar el parque energético, a mejorar... Ahora, si queremos decir la verdad de todo, es que Punta Catalina puso a la ofensiva al Estado, cuando antes lucía desguarnecida. No desguarnecida, no, que la arrodillaban. Esa es la verdad. Arrodillaban al Estado cuando no tenía una opción como la que tiene ahora. Entonces, pero ya eso es tiempo pasado. Yo creo que lo que ahora debe haber es un asunto de consensuar y ver lo que es la mejora, que el sector privado gane dinero en el sector eléctrico y que el Estado pueda dar el servicio al precio que realmente la población. Y están dadas las condiciones para una discusión franca, que nadie venga con cartas. Pero este asunto de politizar de esta manera lo que hace que retranca todo este proceso. Es una pérdida. Vamos a la paz. Bueno, jóvenes, parece ya muy clara la actitud del gobierno con respecto al acuerdo de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos. Como ustedes vieron, el ministro administrativo de la presidencia dijo que en lo que resta de este gobierno no se va a solicitar una revisión del acuerdo, como pregonaban, y incluso llegó a proponer el propio secretario, el ministro de Agricultura, Osmar Benítez. Dijo, por razones que parece que se quiso reservar. Sin embargo, nosotros procuramos en una entrevista en Diario de Cuatro la versión de un técnico, de un especialista, de un programador del desarrollo agropecuario del país. El señor Chávez, que es el director ejecutivo del centro, del CONIAF, que es el Centro de Investigación y Desarrollo Agropecuario y Forestal.
y él nos dijo lo siguiente: miren, era una ilusión pensar que los Estados Unidos apoyarían una revisión de un acuerdo que le favorece en un 40%. Oigan esto, la República Dominicana envía al mercado norteamericano productos por un valor de unos 5.000 millones de dólares y ellos nos envían a nosotros el producto por 9.000 millones. Lo que quiere decir que el desbalance es muy favorable a los Estados Unidos y la experiencia que se ha acumulado es que ellos, cuando tienen ese tipo de balance comercial a favor, difícilmente acceden a una revisión. Bien, entonces, ¿qué se ha hecho en el NAFTA, el RD-NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica? En el primer año, 2008, se desmontó todos los aranceles para los productos manufacturados. Ahí está la manufactura nuestra en pie todavía. Sí. Buena parte de ella ha sobrevivido con dignidad, ha incrementado calidad y precios. Sí. En el 2000, 2 años después, se desmontaron también aranceles a otros productos de la agropecuaria. Y en el 2025 se desmontan todos. En este caso, el arroz, que como todos sabemos, un alimento básico de todo lo que es la avicultura y todo lo que resta también del sector lechero, los productos lácteos. ¿Qué sugiere entonces el señor Chávez del CONIAF, el director ejecutivo? Bueno, que concentremos la ayuda del Estado en esos 13 sectores, que lo hagamos cada vez más eficiente y lo preparemos para la competencia. Después de todo, dice, aquí tenemos una cadena de supermercados, más de 100 supermercados de primera línea, tan buenos como los mejores de América Latina y Estados Unidos. Dice, la estructura, el arroz nuestro ya, el que se ofrece en el mercado abierto, tiene la misma calidad del importado. Lo único que tiene costos de producción todavía más altos que el que se importa. Bueno, procuremos que se alcance. ¿Cómo? Con desarrollo, con investigación y desarrollo y con subsidios. Dice, mantengamos los apoyos que se le dan al almacenamiento y cura del arroz y de otros productos básicos, ¿verdad? Esto sí es importante y no tenerle miedo a que te digan que tú estás subsidiando. ¿Para qué? Para que tus productores sean competitivos. O sea, no nos amilanemos. Sí. Sigamos adelante con la investigación y desarrollo y sigamos soportando financieramente a esos sectores básicos. Sí. Y veremos que podemos afrontar el reto de mejorar la calidad y el precio y soportar también similar cualquier producto que venga de fuera similar al nuestro para que podamos competir con ellos en cualquier circunstancia. Después de todo, la República Dominicana en este momento suple más de 30.000 millones de pesos equivalentes en productos de la agropecuaria a los visitantes del extranjero, a los hoteles, sí, claro. A los hoteles. Uno de los grandes consumidores de los productos que se de aquí. Tenemos 33.000 cosecheros de arroz. 34.000. 34.000 cosecheros de arroz. Ya sí. Tenemos unos 35.000 ganaderos medianos y pequeños en todo el país. Sí. Entonces esa estructura nosotros no la vamos a dejar desaparecer. A ningún país se le puede pedir todavía eso. Yo creo que podemos hacer algo, y ya de alguna manera hay algunas empresas, sobre todo extranjeras, que lo están haciendo en la parte piscícola. Aquí tenemos tenemos un gran potencial para tener granjas de peces. Por ejemplo, ahí en Salinas hay unas ahí que dejan fueron taiwaneses, creo que ese proyecto nació con asesoría de los taiwaneses. Creo que no son taiwaneses, son de Europa, esos son europeos, se exporta inclusive todo para Europa. Y tenemos playa con unos potenciales enormes para hacer esa granja piscícola sin ningún tipo de problemas. ¿Y de agua dulce también? De agua dulce y agua salada, porque esta es de agua salada. Y otra cosa que salió a relucir, que en esta entrevista con el señor Chávez, también con el experto avícola que llevamos al programa. Sí. Y mucho de esa producción se está vendiendo aquí. Un 20% de la granja avícola del país ya están climatizados, o sea, ya tienen aire acondicionado. Sí. El resto, 80%, lo que hay que buscar son de 70 a 80 millones de dólares para climatizarlas todas. Eso es todo. Eso reduce la mortandad en un 36%. Sí, pero aquí, por ejemplo, aquí que somos un país que vivimos prácticamente, una isla que vivimos de espalda del mar, porque nos sale muy costoso el consumo de pescado y productos del mar. Tenemos la oportunidad de poder hacer este tipo de granjas de peces en el mar
Ya aquí inclusive hay muchos de esos que la gente no lo sabe, pero se están produciendo aquí. Son peces que se traen, hay toda una técnica para eso. Se establecen una especie de piscinas dentro del mar, ¿no? Y ahí se alimentan y se reproducen y tienen todo tipo de control y se exportan. Es decir, podemos todavía tener una oportunidad ahí grandísima para empezar a tener también... Al Estado que se apriete el pantalón y sepa que tiene el compromiso de ayudar a los productores del campo a ser competitivos. Vamos a la pausa. Sí, vamos a la... Una pausa, bien. Vamos. Mira, aquí siempre se ha dicho, y es verdad, que aquí el que va a la cárcel, bueno, sale malo. Porque se supone que las cárceles son centros de rehabilitación en otros países. Claro. Inclusive tienen hortalizas y producen lo que ellos consumen. Salen fontaneros. Exactamente, salen con una profesión. Técnicas. Ya aquí se han hecho más o menos algunos avances con relación a eso. Pero creo que tenemos que cambiar la visión, no es simplemente cambiarle el nombre de preso por, ¿cómo que le dicen ahora? Internos. El asunto es que haya realmente la oportunidad de producirse un cambio. Mira, yo vi recientemente ahora de un muchachito que le dio unos tiros a un policía. Y la verdad es que me escandalicé porque él dijo que quería darle 6 tiros en la cabeza. Es decir, cuando esa persona llega a la cárcel, ¿qué pasa con ellos? No pasa nada. No hay realmente, por lo menos, no hay como un mecanismo para que ese joven, esa persona, pueda ser rescatada, que pueda salir con una profesión, que pueda salir... No es simplemente una iglesia, que está muy bien, y la mayoría se hace o el enfermo, o sobre todo cuando son clase media, alta, o etcétera, o se hace más religioso de la cuenta para minorar su pena nada más, pero realmente estamos devolviendo a la sociedad ese interno con otras condiciones. Ahora hay una inversión que se está haciendo en la Victoria. Ahí, Henry, don Pedro, pienso que es una política acertada. Porque ¿dónde comienza? Lo primero es el espacio. 1 millón de metros cuadrados. Tú tienes que colocar la persona que está en conflictos con la ley en lugares adecuados para tú rehabilitarlo. Si tú lo colocas en un lugar... 4 pabellones que van a recibir 2.000 internos por pabellón. Estamos hablando de 8.000 internos. Que deja atrás la vieja Victoria. Eso deja, hay talleres, hay gimnasios, hay campos de práctica de fútbol, de tiene que haber también... es 1 millón de metros cuadrados. Ahí van a tener condiciones, efectivamente lo que ha dicho el Procurador General, el licenciado Alain, que van a salir, no rehabilitados, pero por lo menos mejor. Lo que ha señalado es cuál es la expectativa de que no tengan que volver a vivir la experiencia de un interno. Van a tener un pequeño hospital dentro para tratado de emergencia. Es una cosa extraordinaria lo que se va a construir en guerra. Me acuerdo cuando se construyó Najayo. Najayo era lo más moderno que se había pensado, hasta visitas conyugales. Sí, pero no existía. Fíjate, ese fue un atractivo en su momento, para la visita conyugal. Pero eso se quedó igual. Pero aquí estamos hablando que incluye las condiciones para tú rehabilitar a una persona. Sí. No es que pueda tener una celda limpia, no, sino el espacio, el entorno. Que ese entorno le asegure, le cree condiciones a ese interno para él lograr su recuperación. Pero tú sabes qué pasa ahí, Héctor, que debería hacerse entonces. Debería hacerse con todas las cárceles. Pero es un proceso. ¿Por qué? Como se hizo con los hospitales Pero públicos, es el importante de este programa. Porque aquí, como los cárceles, los internos se trasladan de una cárcel a otra, y desde que hay una cárcel que está en mejores condiciones, todo el que está preso busca la manera de que lo lleven para allá. Por esto, Henry. Entonces se convierte, devuelve y se asesina otra vez. La importancia de ese programa, fue construida para albergar a 2.000. Imagínate. Y tiene como 13.000. Y ahora tiene 7.000. Sí, y ha llegado a tener 8.000. Sí. Henry, lo importante de este programa es que es un programa, porque fíjate, ya se ha trabajado en San Pedro de Macorís, Monteplata, San Cristóbal, en lo que se conoce como la ciudad del niño para los adolescentes que entran en conflicto con la ley. También la inversión que se está haciendo en ese lugar es crear condiciones para tú rehabilitar personas que han entrado en conflicto con la ley. Y eso es lo importante, que se vea con una visión nacional.
La victoria es después de todo esos dineros son el fruto de lo que se capturó en Odebrecht y de lo que se capturó por los tucanos. Ahí hay ya más de 200 millones de dólares disponibles para ese plan. Más de 200 millones de dólares. O sea, y de ahí que retornen estos recursos, que retornen a la sociedad de esa manera magnífica. Bueno, porque es difícil, pero creo que es una buena oportunidad para que los internos, a veces muchachos que no han tenido oportunidad más que de vivir bajo un sistema de violencia desde que nacen y crecen, y la única manera que han conocido es la violencia para poder sobrevivir. Que se le dé otra oportunidad, ojalá, ¿no? Y que se le puedan crear condiciones, estamos totalmente de acuerdo. Pero, reitero, tiene que ser, como tú dices, un programa nacional, que vaya a la cárcel de Asua, que vaya y que se entienda que el interno no es un animal que se tira ahí. Y que en hacinamiento y con una serie de condiciones, que todo el que sale de ahí, de que lo hacen así de que para que no quiera volver, y eso es todo lo contrario. O sea, la gente vuelve sino por un comportamiento humano, una falla que tiene en la formación de su personalidad. ¿Concluimos, jóvenes? Bueno, ¿Usted quiere como ir ya? Pero es temprano. No, ya hemos concluido. Señores, nos vemos el próximo jueves, como siempre aquí a la misma hora, por el mismo canal, este equipo mediático. Hasta entonces.